Saludos. En esta videoclase presentaremos el transistor de unión bipolar BJT. La palabra transistor proviene de una simplificación de la palabra o de la frase transferencia a través de una resistencia o de un resistor transistor, donde la transferencia es de una señal eléctrica, originalmente definida como una corriente que controlamos a partir de una corriente de entrada pequeña. Entonces, esto permitirá definir un switch, como en el caso del diodo, pero de 3 terminales. Como veremos en la siguiente diapositiva. De modo que el switch ahora entonces es un conmutador definido de esta manera. Acá se cierra y hay corriente, pero la tercera terminal, que tenemos acá terminal 1, 2 y 3, donde la terminal 3 es la terminal de control. Vamos a verlo enseguida, ese terminal de control que es. Entonces, de acuerdo a esta aplicación o a este switch ahora de 3 terminales, entonces podemos hacer sistemas de amplificación de señal, como por ejemplo voltaje y corriente, y también sistemas de switcheo como tal. Switcheo. Entonces tenemos dos aplicaciones básicas: amplificación de señal de voltaje y de corriente y sistemas de switcheo. La estructura física de los transistores entonces corresponde o es semejante a la de los diodos, pero a diferencia de dos uniones P y N, ahora tenemos 3 uniones, como se ve en esta primera imagen de la izquierda. Una región N en la parte superior, una región N en la parte inferior y una región P en la parte intermedia, donde esas regiones N, P y N son distintas, de manera que esta región N inferior es una región aún más rica en carga negativa, es decir, en carga de electrones allí acumulados, de manera que es rica en el sentido de que posee más electrones aquí, digamos más densidad de electrones comparada con la región N superior. Aquí también hay electrones, pero en menor cantidad, digamos, de manera que esta región entonces actúa como un emisor de la carga negativa. La base entonces, en este caso la región P, corresponde a lo que se llama la base como tal, definido con esta letra B. El emisor con la letra E, aquí en la parte inferior, y en la parte superior colector, porque entonces vamos a ver que la corriente fluye del emisor hacia el colector, de manera que el colector colecta, por eso su nombre colector, colecta la carga negativa que fluye desde el emisor hacia el colector pasando por la base. Entonces la base es un elemento importante aquí porque es el que vamos a controlar, vamos a ver en breve, a controlar cuánta corriente pasa del emisor hacia el colector, donde entonces esta terminal B es la terminal de control que indicábamos en la imagen anterior. Entonces esta base define cuánta corriente va a pasar del emisor hacia el colector en este transistor llamado transistor NPN, por la configuración que tenemos acá de N en el colector, P en la base y N en el emisor. Ponemos acá entonces esto y acá en el emisor. Entonces tenemos aquí configuración NPN. En la configuración PNP mostrada aquí en la derecha, es un comportamiento parecido, pero ya la carga no es de electrones, sino que la carga mayoritaria es de huecos. Entonces tenemos aquí ahora el elemento P+, entonces es el que digamos originalmente tiene más presencia de huecos con carga positiva. Recuerden que un hueco es una ausencia de electrón, entonces aquí hay más ausencia de electrones, de manera que entonces el emisor permite un flujo de huecos hacia el colector pasando por la base. Entonces la base ahora es una región N aquí en el centro, donde también controla control del paso de corriente, donde entonces esa corriente ahora es una corriente de huecos, es decir, de ausencia de carga negativa. Entonces la configuración de P en el colector, N en la base
y P en el emisor, entonces es ahora nuestra configuración de transistor PNP. Donde el símbolo entonces está indicado aquí en la derecha, este es el símbolo entonces el transistor PNP, donde entonces vemos que la diferencia está en la flechita aquí indicada en el emisor, indicando que la corriente va del emisor hacia el colector. En tanto que en el transistor de la izquierda, el transistor de configuración NPN, indicado aquí en el centro, la flechita del emisor está hacia abajo, indicando que la corriente baja. ¿Por qué la corriente baja? Porque aunque la carga negativa sube, en realidad vamos a conseguir una corriente de simbología positiva, o sea, una corriente pasiva, donde entonces si tenemos carga subiendo es porque tenemos huecos descendiendo. Entonces esta configuración NPN indica que la corriente va del colector, o sea, entra por el colector y sale hacia el emisor. Pero como ya mostré, originalmente internamente la corriente que se da es de carga negativa. Entonces, aunque la carga es negativa la que se mueve, vamos a indicar siempre que la corriente es de huecos, tanto en el caso aquí de huecos, ausencia de carga negativa. Entonces, tanto en el caso del NPN como en el PNP, la corriente simbólica definida es la corriente de huecos, ausencia de carga negativa. De manera general podemos decir entonces que el transistor NPN tiene una configuración parecida a la de dos diodos puestos, digamos, entre comillas, de espaldas, aquí así, donde entonces la región del medio, o esta terminal del medio, es la terminal de la base, y una de estas es el colector y este es el emisor. Vemos acá entonces que esto es una región P, y aquí es la base, colector una región N, aquí entre paréntesis P, es una región N, y aquí también tenemos una región N. Entonces de base a emisor, aquí tenemos un diodo PIN, y de base a colector, aquí tenemos otro diodo, aquí en esta parte. Entonces tenemos una configuración semejante a la de dos diodos puestos en dirección contraria. En el caso del transistor PNP, entonces tenemos dos diodos también, pero ahora puestos, aquí tenemos un diodo entre colector y base, y acá otro diodo entre emisor y base. Entonces ahora esta configuración podría verse de esta manera. Tenemos aquí la región de la base, aquí la región del emisor y aquí el colector. Entonces también lo podemos ver aquí, que tenemos acá una P, la región P, aquí tenemos una región N, entonces ahí está el diodo entre el colector y la base, indicado aquí en esta parte, P y N, y acá entre la base del emisor tenemos otro diodo, mejor entre el emisor y la base, P y N, indicado aquí en esta parte. Entonces también puede verse eso de esta manera, esa configuración NPN y PNP. Entonces esto también nos va a ayudar más adelante a definir las regiones de operación a partir de la activación de esas uniones P y N en cada uno de los dos transistores. Por lo dicho anteriormente, entonces podemos también encontrar la ecuación de Shockley pero aplicada ahora a transistor. En el caso del transistor NPN, la ecuación de Shockley está aquí mostrada en el medio. Transistor NPN, la ecuación es esta, donde acá está la corriente colector, la corriente de saturación inversa IS, y en lugar de voltaje diodo tenemos el voltaje base emisor. Esta es la diferencia ahora. Entonces en lugar de voltaje diodo tenemos el voltaje base emisor, que es el voltaje de control, que vamos a ver que entonces define la corriente que también se da en el colector, como indica aquí esta ecuación. Entonces esa corriente IS es también parecida a la que se obtiene en el diodo, con un valor
entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5 amperios. Voltaje VE, como ya indiqué, voltaje base emisor para el transistor NPN. Y VT, una vez más, el voltaje térmico, definido aproximadamente entre 25.8 milivoltios, 26 milivoltios a temperatura ambiente. Entonces, el mismo voltaje también de unión en el caso del diodo. Entonces vemos que las características de funcionamiento del transistor NPN y PNP son muy semejantes a las características observadas en el diodo de silicio. Entonces también por eso pues la información que entendimos o aprendimos con el diodo nos va a ser útil también para entender el funcionamiento del transistor en general. Graficando la ecuación de Shockley para el BJT, entonces encontramos aquí dos formas de gráfica de dicha ecuación de acuerdo al tipo de material usado en cada transistor. Si es un transistor de silicio, entonces tenemos esta curva donde está aquí entonces la relación del voltaje base emisor versus la corriente de colector. Entonces acá tenemos una vez más la región aproximada de voltaje base emisor aproximadamente igual a 0.7 voltios, semejante al diodo. Puede ser 0.7 o puede subir hasta 0.8 o ir desde hasta 0.65 por la parte inferior. O sea, regiones todas ellas que entonces nos indica que el transistor allí está en una región de encendido en la unión base emisor. Recuerden que base emisor es un tipo de diodo que está allí entre la base, que es región P, y el emisor, que es región N, para el transistor. Esto es para el transistor, de nuevo, transistor NPN. En el caso de que el transistor sea hecho con material de germanio, aquí indicado en esta parte, germanio, entonces pues ya los voltajes son inferiores, porque para ese tipo de material los voltajes de conducción varían y son un poco inferiores a los voltajes que presenta el silicio. Entonces tenemos esto, donde pues en general para el NPN es más frecuente o es más común encontrar transistores de tipo silicio. En lo que resta de esta videoclase vamos a asumir que el transistor NPN es de tipo silicio, hecho con material de silicio. Entonces tenemos aquí las tres regiones de operación en las que puede estar trabajando un transistor NPN. Región 1, región de corte; región 2, región lineal; y región 3, región de saturación. ¿Qué es una región? Una región es básicamente un modo de operación en que puede trabajar un transistor. Vamos a ver que de acuerdo a los voltajes que estén en cada terminal del transistor, eso es en el colector, en la base y en el emisor, entonces vamos a tener que las uniones P y N que mostrábamos ahora al comienzo van a llevarnos a que el transistor trabaje de manera distinta. Entonces una primera región de corte, indicada aquí en esta región 1, es la región denominada a la operación de apagado del transistor. Cuando el transistor está apagado, ¿qué es apagado? Que no hay ninguna corriente en el sistema. Entonces a eso se le llama una región de corte y básicamente se conoce como un switch apagado, que es como el caso que mostramos en el diodo, que nuestro switch está abierto y la corriente es cero. Entonces ese caso de esa situación de switch apagado pues corresponde aquí a la región de corte en el transistor NPN y también PNP. ¿Cómo llegamos a esa región de corte? Básicamente apagando el diodo de la unión base emisor. Recordemos que entre base emisor aquí hay una región P y aquí hay una región N. Como ya mostramos anteriormente, eso es un diodo que hay acá. Aquí hay un diodito aquí en esta región. Entonces ese diodo está apagado, indicado aquí en esta desigualdad. Entonces cuando tenemos que el voltaje base emisor es menor al voltaje encendido de diodo, que si es silicio, como ya mencioné, es 0.65 voltios aproximadamente, 0.65, entonces allí el transistor estará apagado. No importa cómo esté el colector o cómo esté lo demás en el circuito. Si la unión base emisor tiene un voltaje allí menor al voltaje de 0.65 voltios aproximadamente, 0.5, 0.59, entonces el diodo allí base emisor o esa unión estará apagada y con ello apaga todo el transistor. La región 2, región lineal,
Es la región donde tenemos voltaje base emisor con un voltaje encendido, o sea, un voltaje digamos de 0.65 o 0.7 voltios aproximadamente. Y además de eso también tenemos que la unión entre el colector y el emisor, o el voltaje entre el colector y el emisor, aquí desde acá hasta acá, el voltaje colector emisor indicado aquí en esta parte, tiene un voltaje que es menor que el de la fuente. ¿Cuál fuente? La fuente que tendrá el circuito, vamos a verlo ahora más adelante, y es mayor a voltaje de saturación. Este voltaje de saturación es un voltaje que puede estar entre 0.1 voltio y 0.2 voltios. Voltaje de saturación. Esto varía, puede variar de acuerdo a la hoja de datos. Vamos ahora en breve a mostrar esta hoja de datos del transistor 2222A. Entonces, cuando tenemos que el voltaje colector emisor es mayor a ese voltaje de 0.1, 0.2 voltios y es menor al voltaje de la fuente, entonces allí estamos en la región lineal, que es la región que se usa para que el transistor trabaje como amplificador. Entonces, cuando queremos hacer un amplificador de audio, un amplificador de voltaje, de corriente, hay que colocar el transistor en región lineal. Entonces, es la región para amplificar señales de voltaje o de corriente. Y finalmente está la región 3, que es la saturación, que nos indica que el sistema está totalmente encendido. ¿Qué está totalmente encendido? Que el voltaje base emisor también está encendido, parecido al caso anterior, aquí, con un valor también de 0.65, 0.7, 0.8 voltios, 0.65 a 0.8 voltios aproximadamente. Está encendido la unión base emisor y también está encendida la unión base colector. Eso indica entonces que el voltaje colector emisor es menor o igual, vamos aquí el igual también, a voltaje de saturación. ¿Cuál voltaje de saturación? Este que estaba aquí mostrado en la parte superior, este. Entonces, cuando el voltaje colector emisor es menor o igual al voltaje de 0.1 o 0.2 voltios, a ese voltaje allí, entonces el transistor está trabajando en región de saturación. ¿Y para qué se usa saturación allí, esa región? Para trabajar el transistor como un switch plenamente encendido. Es decir, como aquel switch que ya hemos graficado antes, que está cerrado. Está aquí cerrado el switch, o sea, el switch se cerró y ahí tenemos un sistema totalmente encendido, totalmente en on. Entonces ese sistema como switch encendido, pues vamos a usarlo también para activar luces, por ejemplo, para activar algún relé, algún motor. O sea, un sistema que está totalmente encendido. Entonces no amplificamos nada, solo es una condición de switch plenamente encendido. Entonces para switches vamos a trabajar en estas dos regiones, en la región de totalmente apagado, aquí en la parte superior, en la región de corte y la región de saturación para el switch totalmente encendido. Entonces switch apagado está aquí, ahí está el switch off, y el switch on está aquí en la parte inferior. Entonces switch off es región de corte y switch on es la región de saturación. Y en el medio está la región lineal, donde está parcialmente encendido, solo está encendida la unión base emisor, la otra unión base colector está apagada. Y allí, en esa región parcialmente encendido, o región lineal, que se llama región activa, también es otro nombre que se le da a esta región, aquí también es región activa. Entonces, se define o se usa para amplificar señales, como ya indiqué, señales de voltaje o de corriente. Resumiendo, tenemos que las regiones de operación o modo de operación, como ya te indiqué también, operación, entonces son tres regiones, donde la región activa, como ya indica acá, está parcialmente encendido. ¿Por qué parcialmente encendido? Porque la unión base emisor está encendida, por lo que en nuestra región directa, recuerden también lo que es directo en el diodo, cuando tenemos el voltaje entonces base emisor con un voltaje positivo mayor a 0.65 voltios aproximadamente, en 0.65 voltios, aproximadamente digo porque puede ser 0.64, 0.68, 0.7, 0.8, o sea un valor, un intervalo que en aquella curva exponencial nos muestre que hay corriente en la base. Y la unión base colector está
en región inversa, es decir, está apagada. Entonces cuando estamos en región inversa, recuerden, un diodo en región inversa es un diodo apagado. Entonces tenemos la región directa on, entonces la región directa está on y la región inversa está off. Por otro lado, la región de corte, aquí entonces tenemos las dos uniones están apagadas. O sea, las dos uniones están con un voltaje menor a voltaje de diodo. Tanto la unión de base emisor, recordemos una vez más que son las regiones. Vamos aquí la grafiquita para el NPN que está aquí en la parte superior. Entonces tenemos aquí tenemos las tres regiones. Entonces N, P y N. Acá está nuestra base, aquí está el emisor y aquí está el colector. Entonces tenemos aquí esta unión. Entonces en el caso de corte, esta unión está off y esta unión también está off para corte. Entonces es lo que está aquí mostrándose, off aquí y off aquí en esta parte. Para región lineal, entonces esta unión, para región lineal, esta unión está en on para región lineal y esta también está en off. Aquí estamos, esto es corte, esto es lineal, y cuando tenemos ambas encendidas, tanto base emisor como también base colector, estamos en región de saturación. Saturación, que es lo que se muestra aquí en la parte inferior de la tabla. Entonces tenemos la base emisor está encendido, es decir, de nuevo base emisor entonces es aproximadamente 0.65 o 0.7 voltios por allí, y también igual para la región base emisor también está encendida esta unión base emisor. Entonces ahí tenemos las tres regiones, por eso es que se dice que esta región lineal es una región de parcialmente encendido. Parcialmente encendido. ¿Por qué? Porque solo tengo encendido una de las dos uniones. Tengo encendida la región base emisor, pero tengo apagada la región base colector, que está parcialmente encendido. Y plenamente encendido cuando tengo las dos regiones on y on, que nos lleva a región de saturación. En esta gráfica mostramos un resumen de la condición que se debe cumplir para cada región de operación. Todo parte con el voltaje base emisor, la unión base emisor, la cual si está apagada, es decir, si ese voltaje base emisor es menor al voltaje de encendido de un diodo, entonces estamos en región de corte, que es la región que ya se indicó que apaga el transistor. Si ese voltaje base emisor entonces no está apagado, sino que está encendido, es decir, el voltaje base emisor es mayor a 0.65 aproximadamente, entonces tenemos dos posibles condiciones. Una condición entonces que la unión base colector esté encendida o esté apagada. Si está encendida, esto es que sea mayor a 0 o mayor a 0.7 aproximadamente, entonces estamos en condición de saturación, que es plenamente encendido, porque tenemos encendida la unión base emisor y estaría encendida la unión base colector. Entonces ahí está plenamente encendido y como ya se mostró en la región de saturación. Pero si la unión base colector está apagada, es decir, esta unión está polarizada inversamente, entonces la región es lineal y ahí estaríamos trabajando como modo de amplificación. Entonces en este algoritmo resumimos esas tres regiones de operación, de región de corte, saturación y región lineal, donde este voltaje aquí vale también la pena aclarar que entonces no tiene que ser estrictamente 0.65, en realidad ese voltaje encendido, como aquí voltaje de encendido, es un valor que puede estar entre 0.8 voltios aproximadamente y mayor o igual a 0.65 voltios aproximadamente. Entonces este voltaje de encendido no es estrictamente 0.65, sino que puede estar en un intervalo definido por estos dos valores. Si tengo un valor menor a esto, pues entonces según aquella gráfica exponencial que se mostraba anteriormente, para una región de por acá cercano a 0.65 voltios, nuestra corriente aquí es bastante baja, es muy baja, y allí pues estaría de nuevo el transistor apagado.
Entonces, para un valor mayor a esto, por ahí de aquí es en ese intervalo, considerando que este es el eje del voltaje base emisor, pues las corrientes acá son mayores, y de esa manera entonces tenemos acá una región, esta condición mejor aquí mostrada, toda esta condición de este nodo aquí mostrado acá, indica entonces que puede estar el transistor en región activa o en región de saturación, como se muestra aquí en esta condición de la derecha para estos dos casos, ya dependiendo de cómo está la otra unión, que es la unión entre el base y el colector. La unión entre el base, donde esto acá es P, y el colector, siendo esto base y siendo esto la unión del colector. Aquí en esa unión entre esos dos terminales. Como una primera aplicación que conocemos entre el transistor, y está el transistor como interruptor, o como somos al comienzo como switch, el cual entonces se utiliza para apagar o encender cosas. Aquí estaremos modelando el transistor en esta gráfica como un switch, que entonces en su región de abierto él está apagado, entonces lo que corresponde a región de corte, que ya se mostró anteriormente. Entonces esta parte roja aquí, esta parte roja aquí, el del switch, entonces corresponde a esta conexión roja que está acá, en la cual vemos que el voltaje de entrada pues está unido a tierra, o sea el voltaje de entrada estaría allí en 0 voltios aproximadamente. Entonces esa condición pues automáticamente hace que el voltaje base emisor sea menor o igual a 0, y en esa condición entonces, como ya se indicó, el transistor estaría apagado. Entonces corresponde al switch abierto, región de corte. Y por otro lado, cuando el switch está cerrado, cuando tenemos el switch cerrado, entonces corresponde a que este voltaje Bin es un voltaje tal que coloca el transistor aquí en estado de saturación. Es un voltaje que puede ser un voltaje grande, 5 voltios o 10 voltios, que ya queda dependiendo de la condición de la resistencia Rin. De manera que esa Rin es un valor tal que hace que la corriente de base, corriente aquí de base, IB, sea una corriente IB de saturación. Vamos ahora en breve a mostrar saturación, a mostrar la hoja de datos de un transistor para que veamos esas corrientes de qué órdenes son, de qué magnitud son, de manera que en realidad lleve a que el transistor este NPN, indicado aquí, N aquí en el emisor y aquí en la base es P, se comporte como un transistor en región de saturación. Cuando se usa un transistor como modo de switch o de interruptor, cuando deseamos tener un sistema de bajo costo, un interruptor de bajo costo. Vamos a ver que por ejemplo para activar un motor o una bombilla puede ser algo costoso si colocamos un switch convencional, pero un transistor suele ser de valor muy bajo, de precio muy bajo. Entonces en ese sentido pues se prefiere un switch definido con transistor que un switch manual o automático que puede ser de un alto costo. Entonces, comparado por ejemplo con relés, que es un tipo de switch mecánico, el transistor tiene un precio mucho menor. Entonces por eso se prefiere un switch o mejor un transistor en modo de interruptor que un relé que puede tener un valor mayor. En la descripción de este video ustedes pueden encontrar este enlace de un video en YouTube donde se puede ver aquí el funcionamiento de un transistor, aquí indicado como este elemento negrito acá, que representa aquí a este transistor, que enciende aquí una bombilla, en este caso esta bombilla acá indicada, con un switchecito acá que va entonces a definir el encendido o el apagado del transistor, es decir, de acuerdo a este voltaje que está acá, ese voltaje de alimentación llamado VCC. Vamos a explicarlo ahora más adelante, esta fuente aquí. Entonces con este switch acá, ese voltaje VCC llega a la base, define corriente acá en el circuito, aquí corriente en el circuito, y pues lo pone a
también a conducir aquí, porque al haber corriente de base aquí en esta parte, también habrá corriente de colector, que lo que hace es que enciende la bombilla, en este caso este elemento mostrado acá. Cuando este switch se abre, entonces no hay corriente, de la corriente es 0 amperios, tampoco hay corriente aquí, también acá deberían 0 amperios, y por ende la bombilla no ilumina. Entonces de esta manera tenemos un switch definido con ese transistor y la corriente de base que entra por la terminal base del transistor. Entonces este video ustedes lo pueden observar, estará el enlace compartido en la descripción de esta videoclase. Otra manera distinta de reemplazar aquí a este switchecito acá, este botoncito rojo, es hacer un control digital, por ejemplo usando un Arduino. Entonces acá también comparto una lectura donde entonces aquí se enciende ya el dispositivo usando un elemento Arduino. Entonces acá también compartiré la descripción de esta lectura en anexo a esta videoclase. Por otro lado, en el modo activo, que es el modo que usamos para sistemas de amplificación, entonces tenemos que la corriente de base es la corriente de control. Esta corriente de base aquí es la corriente que define el control del sistema, de manera que esa corriente es muy baja, de los microamperios, y con una relación de ganancia de esta corriente de base con la corriente de colector que define con este beta aquí o indicado acá también. Entonces esa relación nos va a mostrar cuántas veces la corriente de colector es superior a la corriente de base. Este beta, entonces, como se indica aquí en esta diapositiva, suele ser de orden de 100. No es un valor constante, vamos a verlo ahora en breve, la hoja de datos de un transistor, donde vemos que este beta no es constante. Suele tomarse un valor de 100, pero puede variar desde 50 hasta 200 aproximadamente, de acuerdo a la referencia del transistor y también de acuerdo a la corriente de base que coloquemos en este circuito. Hay elementos que tienen un beta muy grande, un beta de 1000, unas referencias distintas a las que voy a mostrar ahora en breve. En general, entonces, nuestros transistores más cotidianos suelen tener un beta entre 100, 200 aproximadamente. Igual, como ya mencioné, puede variar ese beta en función de la corriente de base que entre al circuito, que entre al transistor. Entonces, de manera general, podemos decir que siempre toda corriente que está en ese circuito pues se relaciona con un gran supernodo. De esta manera, la corriente de base, todas las corrientes que entren, en este caso la corriente de base más la corriente de colector, siempre será igual a la corriente de emisor. Tenemos aquí en esta ecuación, aquí en la parte inferior, eso que acabo de indicar, que la corriente de emisor siempre es igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Cómo así que siempre? Pues no importa en qué región estemos trabajando, si es región de saturación o región de modo lineal. Siempre la corriente de emisor será la suma, aquí la que sale es la suma de las dos que entran, que entra la corriente de colector y entra la corriente de base. Entonces siempre estará esa relación allí. Y también los voltajes acá también se relacionan de manera semejante usando una ley de voltajes de Kirchhoff, donde está el voltaje colector base, aquí en esta parte, el voltaje base emisor, aquí en esta parte inferior, y el voltaje colector emisor, aquí en el medio del circuito. Entonces también allí siempre tendremos la relación de que el voltaje colector base, aquí por esta malla, aquí, entonces este voltaje más menos más voltaje base emisor, queda relacionado menos, más menos, más menos, menos voltaje colector emisor, con una ley de voltaje de Kirchhoff, es una LKB aquí en esta parte. Entonces de manera que tenemos acá que el voltaje colector base es igual al voltaje colector emisor menos voltaje base emisor. Pero también sabemos que voltaje colector base es igual a menos voltaje base colector, ¿sí? Porque voltaje colector base es voltaje desde el colector a la base, pero eso será contrario al voltaje desde la base hacia el colector, que es lo que más se conoce para el transistor NPN. Entonces de esta manera tenemos que este voltaje colector base indicado acá entonces es menos el voltaje base colector. El voltaje base colector pero será menos todo esto aquí,
y por eso pues, aquí nos queda que voltaje base colector es voltaje base emisor, ¿cierto? Menos por menos da más, menos el voltaje colector emisor aquí en esta parte. Entonces tenemos aquí esta relación importante que nos muestra el comportamiento del voltaje en este transistor NPN. Para el PNP también es semejante la relación, sino que ya ahora cambian de signo los voltajes. Entonces tenemos aquí para el transistor NPN, aquí mostrado en la parte derecha, donde aquí vemos la corriente que ingresa al transistor por parte del emisor. Entonces de nuevo la corriente de emisor ahora es la que entra y sale la corriente de base y la corriente de colector. Entonces vemos que son sentidos de corriente opuestos al transistor NPN. Entonces la corriente de emisor de nuevo es igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Siempre se da esto en el transistor PNP, no importa si es región de saturación o región lineal. Y también por su parte el voltaje base colector indicado aquí. Entonces vemos acá la caída que en realidad es base colector. Entonces borremos acá este para ponerlo en sentido correcto. El voltaje base colector, ¿sí? Voltaje base colector es la suma, o mejor la diferencia entre el voltaje emisor colector, miren que ahora cambiamos aquí la polaridad, emisor colector, menos voltaje emisor base. Entonces este voltaje emisor base, recordemos que acá tenemos también tres regiones de silicio. Aquí está región, región P, región P, y acá en la base está la región N, en esta base. Entonces tenemos que el diodo está aquí entre entre emisor y base. Entonces este voltaje emisor base, entonces para que esté encendido el transistor, entonces requiere que el voltaje emisor base se requiere que sea mayor o igual a 0.65 voltios para que esté encendido. Esta es la condición de encendido del transistor PNP. Entonces de nuevo, ¿por qué emisor base? Porque tenemos acá el diodo, aquí está P y N, o sea nuestro diodo que está aquí representado en esas dos uniones. Ahí tenemos nuestro diodo entre esta región P y esta región N, o lo que une entre la región del emisor y la región de la base. Entonces vemos que ahora cambian un poco los sentidos comparándolo con el transistor NPN, donde acá vemos que era base emisor para que fuera mayor o menor a 0.65 voltios. Aquí se requiere que sea el voltaje emisor base. Insisto en esto porque esta falta de claridad en esta parte pues puede ser motivo de error en ejercicios o en algún problema matemático que haya que resolver posteriormente. Entonces aquí voltaje emisor base. Entonces para PNP siempre hay que estar evaluando el voltaje emisor base, siempre con relación a que sea mayor o igual al voltaje de conducción de un diodo, mientras que para el PNP, para el transistor NPN, se requiere que evaluemos siempre el voltaje base emisor, de manera que sea mayor o igual al voltaje de conducción de diodo. Entonces la regla es observar los voltajes con diferente polaridad. En este caso emisor base, aquí emisor colector, y acá base colector. Entonces que en este lado es colector emisor, base emisor, y acá vamos a observar el voltaje base colector que está aquí indicado en la formulita, base colector. ¿Ok? Entonces en ambos miramos base colector. De manera que para el transistor NPN, si el voltaje base colector es negativo, entonces esto implica modo activo o región lineal. Recuerden que región lineal es lo sinónimo de modo activo, cuando el voltaje base colector es negativo. Y para el PNP, cuando el voltaje base colector es positivo, entonces es la región de modo activo. O también región lineal. Dicho lo anterior, para poder tener un transistor NPN en región activa o región lineal,
Entonces se requiere tener al menos dos fuentes, una fuente que polarice la unión entre el base del colector y otra fuente que polarice la unión entre el base del emisor. De manera que entonces siempre tendremos que el mayor voltaje del circuito estará en el cátodo, en el colector, mientras que el voltaje intermedio estará en la base y el menor voltaje del circuito siempre estará en el emisor, donde ese voltaje menor puede ser a veces tierra inclusive, o un voltaje distinto. Entonces el voltaje emisor siempre será el menor voltaje que haya en el circuito. Entonces, si acá tenemos por ejemplo 15 voltios, pues en ninguna otra parte podrá haber un voltaje de 20, de 30 voltios. Si acá tengo 15, en ningún nodo tendremos un voltaje superior a 15. Entonces, si acá tengo 15 voltios, él será el mayor voltaje de todo el circuito. Entonces, si usted aquí obtiene, por decir algo, un voltaje de 20 voltios, esto es incorrecto, porque el mayor voltaje que hay es siempre el de 15 voltios en este caso. Entonces, a veces en algunos ejercicios estudiantes obtienen aquí voltajes mayores o aquí o acá. Eso es un error. Entonces, ningún voltaje aquí puede ser mayor al voltaje que esté en el colector. Y también menor voltaje debe ser el voltaje del emisor. Si aquí usted tiene un voltaje, por decir algo, de 0 voltios, eso es correcto. Y en voltaje intermedio, acá tengo 15 y acá tengo 0, entonces aquí puedo tener por ejemplo 5 voltios o puedo tener también 10 voltios, un valor intermedio entre 15 voltios y 0 voltios. Estas son condiciones importantes que se requiere tener en cuenta en el funcionamiento de un transistor. Por el contrario, en el transistor PNP, indicado aquí del lado de la derecha, tenemos que el mayor voltaje se hace en el emisor. Aquí está el mayor voltaje, como se indica aquí, mayor voltaje. Entonces, ¿qué es mayor voltaje? Aquí podemos tener de nuevo los 15 voltios, pero aquí en el emisor. Entonces acá podemos tener un voltaje negativo, un voltaje menor, un voltaje aquí de colector menor a 0. Es algo normal que puede pasar en este transistor PNP. Un voltaje negativo o igual a 0 también. Y también igual que en el NPN, este será un voltaje intermedio. Voltaje intermedio como se indica aquí en esta parte, en esta figurita. Entonces acá tengo 15, usted aquí nunca puede obtener un voltaje, por ejemplo, de 17 voltios. Eso sería un valor incorrecto, porque el mayor siempre será el voltaje en el emisor. El emisor siempre será el mayor voltaje, entonces ningún otro nodo podrá tener un valor mayor a esos 15 voltios colocados en el emisor. O si usted acá tiene 20 voltios, entonces ningún nodo del circuito podrá tener un voltaje mayor a 20 voltios. Entonces atención con eso, porque ya ha sido visto en algunas evaluaciones que estudiantes no tienen esto en cuenta y les dan voltajes mayores al voltaje que está aquí colocado en el emisor. Entonces ojo, esto es para el PNP, lo que se acaba de explicar, y para el NPN, lo que se explicó ahora hace un instante. De manera general, entonces podemos resumir las ecuaciones que definen el comportamiento de un transistor NPN, por ejemplo. Entonces, siempre partiendo de la ecuación de Shockley que mostramos al comienzo de la presentación, teniendo en cuenta que el voltaje beta, el voltaje térmico, definía como 25 o 25.8 milivoltios o 26 milivoltios aquí, milivoltios, o que a veces se también coloca como 26 milivoltios. Voltaje BT, voltaje térmico a temperatura ambiente. Recuerden que temperatura ambiente es temperatura 25 grados centígrados. Si la temperatura es distinta, por decir algo, la temperatura de Bogotá, que puede ser 10-15 grados centígrados en algunos casos, o la temperatura de una ciudad costera o una ciudad con alta temperatura, entonces ya también habrá que reconsiderar cuánto vale BT a esa temperatura, que igual en ese caso el comportamiento de BT pues es semejante a lo que se estudió en el diodo. Entonces ya con un BT distinto pues se coloca aquí en la ecuación de Shockley y ya nos cambiará un poco la corriente de colector de tu transistor. La potencia máxima o la potencia general consumida siempre se define por el producto entre la corriente del colector y el voltaje del colector. Entonces siempre la potencia consumida queda definida por ese producto entre la corriente de colector y el voltaje de colector. Entonces también siempre definimos que la corriente emisor es igual
a la corriente base más la corriente de colector. Entonces también vale aclarar acá que la relación que define la corriente de colector y la corriente de base es el beta. Entonces, donde si colocamos este beta en las ecuaciones, entonces podemos tener aquí algunas relaciones interesantes, con un beta típico aquí de 100, por ejemplo. Entonces, una primera relación interesante está aquí. La corriente del emisor, entonces es IB más IC, pero IC es beta es IB, entonces nos queda que la corriente del emisor es beta veces más 1 por la corriente de la base. Y también si reemplazamos la corriente de la base en la ecuación del emisor, entonces también podemos encontrar la corriente de emisor como una función de la corriente de base, en este caso acá también, y también la relación de la corriente de emisor con una relación de la corriente de colector, definida aquí en esta parte, donde este alfa, entonces, si ustedes despejan de allí, corriente de colector y corriente de emisor, ese alfa entonces queda definido con esa expresión de beta sobre beta más 1, que si beta es muy grande, entonces este alfa pues tiende a ser un valor cercano a 1, pero nunca igual a 1, nunca es igual a 1. ¿Por qué? Porque tendremos acá beta sobre beta más 1. Entonces siempre será cercano a 1, pero nunca igual a 1. Puede ser 0.999. Entonces la cantidad de 9 acá pues va a depender de qué tan grande sea beta. Entonces esa relación de alfa la define o define mejor la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Entonces esto es este alfa, que como ya se muestra aquí abajo, entonces es beta sobre beta más 1. Entonces son ecuaciones que ocurren siempre en cualquier modo de operación de transistor NPN y PNP. Para terminar, vamos a ver entonces en una hoja de datos que ya he mencionado anteriormente, vamos ahora a analizar una hoja de datos de un transistor convencional. En interno usted puede buscar esta referencia, el transistor 2222A o 2222, transistor de tipo NPN de silicio, que en este caso fabricado por la empresa ON Semiconductor. Usted lo puede buscar así en Google, por ejemplo. Aquí está pues un ejemplo de la empresa ON Semiconductor, donde aquí nos muestra pues la hoja de datos de esta referencia de transistor. Entonces, primera cosa que se encuentra siempre son los valores máximos que aguanta un dispositivo. Entonces, en este caso nos muestra acá que a temperatura ambiente, los voltajes máximos que aguanta, por ejemplo, en la unión colector-emisor, es acá de 40 voltios DC. Es decir, si usted coloca más de 40 voltios DC en la unión colector-emisor, pues va a llevar el sistema a destrucción, porque lo máximo que él tolera es allí 40 voltios DC. También la unión entre colector y base, entonces máximo 35 voltios DC, y entre emisor base, máximo 6 voltios DC. Si vemos que el transistor es de tipo NPN, aquí está el dibujito también, entonces vemos que estos voltajes son inversos, que está emisor base, o sea, está aquí la polaridad NP, ¿sí? Porque el emisor es N, la B es P, entonces aquí está polaridad invertida, también polaridad invertida. Entonces de esa manera estamos viendo que esos son voltajes de ruptura, voltajes inversos de ruptura, como también se estudió en el diodo, un voltaje breakdown. Vamos a verlo ahora más adelante. También nos muestra acá la hoja de datos la corriente máxima continua que tolera el colector, máximo es 600 miliamperios. Miren que no es una corriente muy grande. Entonces si usted va a pasar por allí 1 amperio, pues va a llevar a que se queme el transistor también. Entonces la corriente máxima que tolera el colector son de 600 miliamperios, es decir, 0.6 amperios apenas, porque esta referencia es una referencia de baja potencia, es decir, un transistor que no tolera mucho voltaje en el circuito. También está la potencia máxima disipada, que también es baja, PD, aquí en potencia máxima disipada a temperatura ambiente, que dice acá que es máximo 625 milivatios, también bastante bajo, menos a 1 vatio. Y también si la temperatura aumenta, entonces también el voltaje, la condición de potencia va a cambiar. Por cada grado centígrado va a subir 5 milivatios. Entonces si la temperatura aumenta, sube 5 milivatios por cada grado centígrado que aumenta la temperatura. Entonces también, como mencionaba ahora, si la temperatura es por ejemplo la de la costa en Colombia o una ciudad
de mucho calor, entonces ya la temperatura no será 25, sino que puede ser 30, 31 grados de acuerdo a la ciudad. Y entonces también con ello, pues la potencia máxima tolerada pues va a subir de manera proporcional a 5 milivatios por grado centígrado de diferencia. También igual con lo demás acá indicado, en este caso en esta hoja de datos. Si bajamos aquí entonces la hoja de datos, entonces vemos acá también la forma de transistor. Aquí está el tipo de encapsulado que tiene, donde aquí están los terminales 1, 2 y 3. Entonces se puede ver acá 1, 2 y 3 corresponde a la numeración del colector el 1, o sea sería el terminal del 1, colector, el 2 la base y el 3 el emisor. Entonces vemos que es un sistema que no es simétrico, o sea el 3 siempre será emisor, nunca podrá ser colector, siempre será emisor, el 2 siempre será base y el 1 en este caso pues es el colector como se indica allí. Entonces puede ser de esta forma o también de esta forma, donde ya vemos aquí una apertura de las terminales para ayudar, digamos, en la condición de conexión del circuito en una board, por ejemplo. Vamos a seguir aquí bajando también. Entonces también acá nos encontramos con otras características eléctricas. Entonces aquí mostramos condiciones de off. Entonces para que esté apagado, aquí está voltaje de ruptura, breakdown. Tenemos que están los 40 voltios que ahora mostramos en la unión colector-emisor, colector base 75 voltios, voltaje de ruptura, o sea superior a esto, pues el sistema simplemente se destruirá porque este es el de ruptura. Y voltaje emisor base máximo 6 voltios inversos allí en emisor base. Corriente de colector, eso es todo para región de apagado. Entonces la corriente de apagado es bastante baja, son 10 nanoamperios, vemos que es casi cero la corriente en el colector, cuando la condición de colector es de 60 voltios aproximadamente. Entonces si la condición cambia, aquí está apagado, esto es emisor base 3 voltios, mire que esto es negativo, o sea, en realidad eso sería base emisor sería menos 3 voltios, o sea está totalmente apagado el transistor allí. Por otro lado, si el voltaje colector va a 60 voltios, entonces también la corriente entre el colector base allí será bastante baja también. Bueno, seguimos aquí bajando y aquí encontramos las condiciones de encendido que serán de mucho interés cuando trabajemos el sistema como amplificador. Entonces, de acuerdo a la corriente de colector, vemos que acá tenemos varios valores de IC.1 miliamperio, BC de 10 voltios, entonces el HFE, ¿qué es HFE? Este HFE es lo que hemos definido como beta, el beta es este HFE. HFE es un parámetro H, ese es el nombre que se le da, que de manera coloquial es el beta, que ya hemos definido en las diapositivas anteriores, beta. Entonces vemos que el beta no es constante, vemos que está variando o es distinto de acuerdo a qué, de acuerdo a la corriente de colector y al voltaje colector emisor que haya allí. Pues para este caso, por ejemplo, el beta vale 35, ¿sí? Pero por ejemplo aquí un valor intermedio, aquí para esta corriente de 150 miliamperios en el colector y un voltaje colector emisor de 1 voltio, dice que el beta puede ser de 50, ¿sí? Y una condición intermedia aquí para un voltaje, una corriente de colector de 150 miliamperios y un voltaje colector emisor de 10 voltios. Vemos allí que el beta es de 100 mínimo y puede subir hasta 300. Entonces por eso vemos que el beta no es constante. Aunque en los ejercicios que vamos a hacer, vamos a asumirlo como constante, pero luego en la simulación o en la vida real, pues uno verifica el valor del beta real de tu transistor. También entonces vemos acá condición de saturación. Entonces acá tenemos encendido para región lineal, esto es región lineal, esto es región lineal, y para saturación aquí en esta parte. Entonces saturación acá, vemos acá cómo cambia la nomenclatura, un voltaje bastante bajo, pues de 0.3 voltios. Ha demostrado en la diapositiva que puede ser entre 0.1 BC SAT y 0.2. Aquí entonces en este caso
Vemos que este puede ser hasta 0.3 voltios para el transistor 2222A. También igual unido a ello está el voltaje base emisor de saturación, que es un valor mínimo de 0.6 y puede subir hasta 1.2. Entonces miremos que aquí no es solo 0.7, puede estar entre 0.6 y 1.2 voltios el voltaje base emisor en condición de saturación. Entonces él está súper encendido, aquí está 1.2, miren que es un voltaje bastante grande, mayor a 0.7. Pues entonces de 0.6 a 1.2 voltios, súper encendido estaría entonces ese transistor allí. Siempre y cuando la condición de corriente sean estas. Miren aquí la condición de corriente. Si vemos allí el beta, ¿cierto? La división entre corriente de colector y corriente de base, para ese caso de saturación vemos que es bastante bajo, apenas de 150 miliamperios sobre 15 miliamperios, solamente de 10. En general podemos concluir que el beta de saturación es un valor bastante bajo, diferente al 100 que está aquí en la parte superior. Aquí está por ahí de 100, en esta parte acá 100, 300. Pero en saturación ese beta cae drásticamente y queda un valor muy bajo de 10. También igual pasa en esta parte inferior, mira acá también, cuando la corriente de colector es un poco más grande, 500 miliamperios, la corriente base es de 50 miliamperios. De nuevo, el beta es de 10, una vez más. Entonces, en saturación en general, tenemos que el beta es un valor bastante bajo, próximo a 10. Distintísimo a lo que ocurre en región activa, que vemos acá que en región activa el beta está de 100, 200, 300 aproximadamente. También acá más información sobre el transistor. Entonces en frecuencia también, digamos el ancho de banda de frecuencia, algunos pocos megahertz, también alguna capacitancia aquí de unión entre la unión base, en la unión de base también aquí, y más valores acá, más parámetros que luego veremos un detenimiento cuando hablemos del sistema como un amplificador de señal. Esto lo veremos luego cuando veamos la parte de amplificación. Finalmente entonces mostramos ahora aquí la bibliografía de este tema para complementar la teoría que se acaba de exponer. Hasta pronto.